Bien, buenas con todos los alumnos. Otra vez estamos acá con otro tema más de razonamiento inductivo, de tu clase de razonamiento matemático. Muy bien, espero que le estén pasando genial en esta cuarentena y espero que no tengan inconvenientes, ¿no? Para poder, para prestar atención a estas clases de matemáticas. Ya, muy bien, entonces estamos en lo que es razonamiento inductivo. Es un tema más del tema de razonamiento matemático, como ya les había dicho. Y pues ahora tenemos que dividir en dos partes este tema, ¿no? Uno que es el razonamiento inductivo y el otro que es el razonamiento deductivo. Lo primero que vamos a desarrollar es el razonamiento inductivo. ¿En qué consiste el razonamiento inductivo? La inducción consiste en tener casos particulares, casos mínimos, casos pequeños, para llegar a una conclusión, a un final, a un caso general o un modelo general de todo esto. ¿Y qué tiene que ver esto con las matemáticas? Allá, ahí vamos. En las matemáticas o el razonamiento matemático tiene que ver que podemos encontrar, por ejemplo, multiplicaciones gigantes, por ejemplo 1253 por 2558, y ustedes saben que esa multiplicación es muy operativa. ¿Qué significa operativa? Que usted va a tener que multiplicar uno por uno esos números y hacer la operación de la multiplicación, ¿verdad? Y para que no sea muy operativa, ¿qué vamos a hacer? Vamos a utilizar lo que es el razonamiento inductivo, es decir, de multiplicaciones pequeñas, vamos a empezar a multiplicar estos números y a llegar a una multiplicación grande. ¿Ya? ¿Y cómo se hace eso? Primero tenemos que analizar el problema grande. No, tenemos que analizar los casos pequeños, los casos particulares, comenzando desde el más pequeño y luego seguir con el que sigue, ¿no? Con el que sube de nivel, por así decirlo, el número 2, el un poquito más grande que el uno, pero más pequeño que el caso general, obviamente. Después seguir con el caso número 3, que viene a ser el caso un poco más grande que el número 2, pero no más grande que el caso general, sino al contrario, más pequeño también. ¿Ya? Y empezar así, con el caso número 1, vamos subiendo de nivel caso número 2, después vamos subiendo de nivel otra vez caso número 3. Esos son los casos particulares. Ya, una vez que hayamos desarrollado los casos particulares, los casos pequeños, vamos a llegar a una conclusión. ¿Y esta conclusión a qué nos va a ayudar? Esta conclusión nos va a ayudar a formar una ley general. Y esa ley general ¿qué va a hacer? Va a ser posible que nosotros podamos resolver multiplicaciones grandes, por así decirlo, o casos generales, o casos grandes, mucho más grandes que los casos particulares, gracias a esa ley. Entonces, primero empezamos a resolver o observar o analizar lo que son los casos particulares, para luego poder desarrollar una ley general y poder desarrollar lo que es el caso general. Eso es lo que es el razonamiento inductivo. Muy bien. Pasamos al siguiente. Muy bien, continuando con las clases. Bueno, tenemos el ejemplo número 1, ¿ya? En el ejemplo número 1, ¿qué te dice? A ver, ¿cuántos vasos se necesitará para construir una torre de vasos, obviamente, con una base de 4 y de 6 vasos? Ya, este ejemplo lo podemos encontrar en tu libro, tanto como para quinto y como para sexto, en la página número 21. ¿Ok? Muy bien, entonces, utilizando el razonamiento inductivo, ¿cómo podemos resolver este tipo de problemas? Muy bien, entonces tenemos que hacer una torre de vasos o una pirámide, por así decirlo, ¿no? Pirámide de vasos, pirámide de vasos. Muy bien, entonces, ¿cuántos vasos se necesitará para construir una pirámide de vasos con una base de 4 vasos y de 6 vasos? Muy bien, entonces, qué nos dice la teoría acerca de este problema? Acerca de este problema, obviamente, nos dice el razonamiento inductivo, la teoría nos dice que tenemos que empezar de lo más mínimo, o sea, de lo más pequeño, y seguir hasta el caso número 3 a ver qué pistas nos da para poder formar una ley general para poder resolver problemas más grandes. ¿Ya? Entonces tenemos que empezar de lo más pequeño. Muy bien, ¿cuál es lo más pequeño entonces? Si formamos una pirámide de vasos con 4, ¿podemos hacerlo gráficamente? Sí, podemos hacerlo gráficamente, pero si nosotros formamos una pirámide, lo más mínimo que podemos, cuando formamos una pirámide con la mínima cantidad de vasos, ¿cuánto sería? Uno, ¿verdad? Entonces ya, estamos formando una pirámide con un solo vaso. Ya. Entonces, ¿cuántos vasos necesitamos en el primer caso? Solo necesitamos un solo vaso, ¿verdad? Un solo vaso.
pero tú sabes que la mitad de 1, ¿cuánto es? O, perdón, el doble de 1, ¿cuánto es? Es el 2, ¿verdad? Y la mitad de 2 es 1. Ah, ya, entonces también yo lo puedo decir. Ah, ya. Entonces, para formar mi pirámide con una base de un solo vaso, necesito solo un vaso. Un vaso. O también es la mitad de 2, ¿no? Que lo podemos escribir de esta manera. 2 entre 2, ¿verdad? Esto es igual a cuánto, a decir a cuánto. Es igual a decir cuánto. 1, ¿verdad? 1. Muy bien, es igual a decir 1. Perfecto, muy bien. Ya. Ahora, ¿qué caso le sigue a este? Cuando la base, ¿cuántos vasos tiene? Tiene 2, ¿verdad? Cuando la base tiene solo 2 vasos. Allá, entonces yo grafico y hago mi base de 2 vasos. Un vaso por acá y el otro por acá. Y para terminar la pirámide, coloco un vaso encima, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos vasos estoy utilizando? 3 vasos, ¿verdad? Entonces yo digo, allá estoy utilizando 3 vasos con una base de 2. Allá, ¿mi base de cuánto va a ser? Va a ser de 2 vasos. Y yo voy a utilizar en total para formar toda la pirámide 3. ¿Cómo puedo escribir 3? A ver, en mitades. Ah, yo puedo decir 6 entre 2. ¿A cuánto es igual? 6 entre 2, ¿a cuánto es igual? ¿A cuánto es igual? A 3, ¿verdad? Si nosotros dividimos 6 entre 2, eso va a ser igual a ¿cuánto? A 3, ¿verdad? Y eso es el número de vasos que estoy utilizando para formar la pirámide. Muy bien. Ya. Vamos al siguiente caso. ¿De cuánto, la base de cuántos vasos nos toca ahora? Ah, ya, nos toca de 3, ¿verdad? Una pirámide de vasos con una base de 3 vasos. Ah, ya, entonces mi base es de 3 vasos. Ya, muy bien. ¿Y cuántos vasos en total uso? Allá. Encima de la base utilizo otros 2 y encima de esos 2 utilizo uno para formar la pirámide. Entonces contamos. A ver, ¿cuántos vasos utilizo? 1, 2, 3, 4, 5, 6 vasos. 6 vasos. Allá, entonces estoy utilizando 6 vasos. ¿Cómo puedo escribir 6 en fracción? Allá, tú sabes que 6, su doble viene a ser 12. Entonces, 12 entre 6, ¿verdad? 12 entre 6. 12 entre 6 es igual a ¿cuánto? Perdón, 12 entre 2. Un error ahí. 12 entre 2. ¿A qué es igual eso? A 6, ¿verdad? ¿Y 6 qué es? La cantidad de vasos. Muy bien. ¿Y por qué yo lo estoy escribiendo de esta manera, en fracciones? ¿Por qué yo lo escribo así? Allá, mira, yo lo escribo así para buscar una ley. La teoría nos dice que tenemos que observar para encontrar una ley de general para que nosotros podamos resolver problemas grandes, ¿verdad? Entonces, si nosotros observamos, todos están divididos entre ¿cuánto? Entre 2, ¿verdad? De todos son la mitad. Muy bien, allá vamos, una observación. Siguiente observación. Si vemos que todos los números, ¿cómo son? 2, 6, 12 son pares. Ah, son pares también, ¿verdad? Ah, ya. Entonces, ¿qué podemos hacer ahí? A ver, mira. Estaría bien si yo hago esto de acá. Al 2 lo puedo escribir de esta manera. 1 por 1 más 1. Perdón. 1 por 1. Claro, más 1. Está bien. Estaría bien si yo lo escribo de esa manera. Si yo escribo de esta manera. Y obviamente, ¿entre cuánto lo voy a dividir? Entre 2. ¿Por qué hago eso? Mira, si te das cuenta, ¿cuánto es 1 más 1? 2, ¿verdad? Y 2 por 1 es 2. Estoy escribiendo el 2 de una manera diferente, ¿verdad? Muy bien. Allá, entonces, ¿cómo lo puedo escribir de esta manera? El 6, a ver. El 6. ¿Cómo lo puedo escribir el 6? ¿Cómo lo puedo escribir? Muy bien. Entonces, al 6 ya pensaste, ¿verdad? Ah, ya, profe, mira, yo lo puedo escribir así, de esta manera. 2 por 3, ¿verdad? 2 por 3. ¿Por qué? Porque 2 por 3, ¿cuánto me da? Me da 6. Me da 6. ¿Y entre cuánto lo divido? Entre 2, ¿verdad? Profesor, ¿y el anterior por qué no lo he escrito con suma? Ah, si te das cuenta no es una suma, también tiene multiplicación, ¿verdad? Porque mira,
2, 1 más 1, ¿cuánto es? 2, 1 por 2, ¿verdad? Acá. ¿Te has dado cuenta, verdad? Ah, ya, profe, entonces yo lo puedo escribir también de esa manera. Sí, sí, lo puedo escribir de esa manera. Ah, ya. Entonces, puedo escribir la unidad multiplicado por ¿cuánto? ¿Cuánto es 1 más 1? Es 2, ¿verdad? 2. Y está sumando o multiplicando. Multiplicando. 1 por 2 te da 2. ¿Y todo dividido entre cuánto? Entre 2. Tú lo puedes escribir de la manera que quieras, con tal que tú observes una particularidad de esta multiplicación y que en todo se repita. Ya, eso tienes que conseguir. Allá. ¿Y tú sabes a qué es igual esto? Sí, profe. Sí, sí, son los mismos números, son los mismos resultados, solo que escritos de diferente manera. Ah, ya, entonces 1 por 2 me da 2. 2, ¿verdad? 2 entre 2, ¿cuánto me da? 1. Ah, es igual, profe, sí, es igual. Igual de en este lado de acá. ¿Cuánto es? 2 por 3, ¿cuánto es? 6. 6 entre 2, ¿cuánto me da? 3. ¿Verdad? Ah, sí, sí, es lo mismo, profe, sí, es lo mismo. Allá, este lado, a ver. Mira, si te das cuenta, ya nos da una pista. Cuando nosotros resolvemos el segundo caso, ya nos da una pista. Porque, mira, mira. 1. ¿Y al 1 que le sigue? Le sigue el 2, ¿verdad? Ya. 2. Y al 2 que le sigue el 3. Ah, ya es una multiplicación con números consecutivos. Sí, claro, es una multiplicación con números consecutivos. ¿Qué quiere decir consecutivos? Que le sigue. Por ejemplo, si yo multiplico al 5 y quiero que sea una multiplicación consecutiva, ¿con qué número tengo que multiplicar? Con el número 6, ¿verdad? Porque es su consecutivo, ¿no? Muy bien, entonces, ¿qué números consecutivos multiplicados me da 12? Ah, ¿verdad? Piensa ver consecutivos. O sea, que uno le siga al otro. ¿Qué números consecutivos me da? El 3 y el 4. ¿Por qué 3 y 4? Porque 3 por 4, ¿cuánto me da? Me da 12, ¿verdad? 3 por 4 me da 12. Ah, ya, sí, profe, 3 por 4 me da 12. Y es lo mismo que está ahí arriba. Y ahora lo divido entre 2. 3 por 4, 12. 12 entre 2, ¿cuánto es? 6. 6, ¿verdad? 3 por 4, 12, entre 2, 6. Y te das cuenta, es el mismo resultado. ¿Y qué tiene que ver con todo esto, profesor? Ah, ya, ¿qué tiene que ver? Mira, si te das cuenta, en el primer caso, ¿cuánto era la cantidad de vasos o los vasos que estaban en la base? Eran solo uno, ¿verdad? Y te das cuenta, mira, 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 ¿qué número aparece por acá? El número 1, ¿verdad? Ah, ya, profe, lo mismo pasa en el segundo caso. Lo mismo pasa en el segundo caso. Mira, ¿cuántos vasos hay en la base? Hay 2, ¿verdad? Hay 2 vasos en la base. Ay, ay, mira, profe, entonces acá abajo también tiene que estar el 2. Sí, exactamente. Ahí está el número 2. Y es multiplicado por el consecutivo. Ah, ya, entonces en el siguiente, obviamente, profe, que en la base habían 3. Sí, hay 3, mira, 3. 1, 2, 3 vasos en la base. Y entonces, ¿qué número tiene que estar ahí abajo? El número 3 también. Ah, ya, entonces, profe, yo ya sé cuál es la fórmula, yo ya sé cuál es la ley general. Yo sé que voy a multiplicar al número de vasos que esté en la base, su consecutivo, y lo voy a dividir entre ¿cuánto? Entre 2. Y ese va a ser el número de vasos que estoy utilizando para hacer mi pirámide completa. Ah, ya, profe. Entonces, vamos al problema. Dice, ¿cuántos vasos se necesitará para construir una torre con una base de 4 y de 6 vasos? Ah, ya tengo la forma de hacer eso. ¿Verdad? Muy bien. En tu casa, tú resuélvelo mientras yo voy borrando la pizarra. ¿Ya? Resuelve. A ver, en tu casa. Muy bien, una vez borrada la pizarra, ahora sí, vamos otra vez a leer nuevamente lo que dice la pregunta. ¿Cuántos vasos se necesitará para construir una pirámide de vasos con una base de 4 vasos y 6 vasos? Muy bien, acá tenemos el gráfico para ayudarnos, para verificar la respuesta, ¿no? Tenemos 4 vasos en la base. Tú ya sabes, ya, profe, hace rato nosotros ya habíamos visto los 3 anteriores casos y gracias a esos anteriores casos hemos formado una ley general. ¿Y qué nos decía esa ley general? Que la base nos va a decir cuántos vasos en total se va a utilizar. Allá, entonces, primero que ponías el número de vasos que estaba en la base y según tu pregunta dice cuántos, dice 4, ¿no? En el primer caso. Allá,
4, dice ya. A ver, 4 vasos en la base, ¿ya? Muy bien, 4 vasos, exactamente. ¿Cuántos vasos hay? 1, 2, 3 y 4 vasos en la base, ¿ya? Y este va a estar multiplicado por, ¿qué? ¿Por qué? Por el número que le sigue, ¿verdad? ¿Y qué número le sigue a 4? El número 5, ¿verdad? El número 5. Ya todo esto lo tengo que dividir entre ¿cuánto? Entre el número 2. Muy bien. Ah, ya. A ver, ¿y es todo? Eso es todo. Mira, ¿por qué? 4 por 5, ¿cuánto me da? Me da 20, ¿verdad? Me da 20 entre 2. Muy bien. 4 por 5 es igual a ¿cuánto? Es a 20. Y este va a estar dividido entre 2. 20 entre 2, ¿cuánto es? Es igual a 10. Y entonces, ¿y qué es el 10? Es el número de vasos. El 10 es el número de vasos que se va a utilizar para realizar la pirámide completa. Ahora sí, vamos a la comprobación. 1, 2, 3, 4 vasos en la base. Arriba, 5, 6, 7 vasos. 8, 9 vasos. Y el último, 10 vasos. ¿Ves? Exactamente 10 vasos ya hemos utilizado para realizar toda la pirámide y lo hemos hecho gracias a esta ley general, ¿no? Muy bien, ahora sin el gráfico vamos a calcular el número de vasos que se va a utilizar para hacer una pirámide completa con una base de 6 vasos. Allá, entonces, ¿qué es lo primero que hacía? Segundo caso, ¿no? Allá ponía, ¿qué? El número de vasos que hay en la base de la pirámide, 6. Muy bien, y a este le multiplicaba, ¿qué? El número consecutivo, o sea, el número que le sigue. ¿Qué número le sigue a 6? Le sigue el número 7, ¿verdad? El número 7. Y a todo esto le dividía entre ¿cuánto? Lo dividía entre 2. Muy bien, lo dividía entre 2. Ahora, ¿cuánto es 6 por 7? 6 por 7 es igual a 42, ¿verdad? Es igual a 42. Y a este 42 le divido ¿qué? Le divido este 2, ¿verdad? Le divido este 2. Y eso me va a dar resultado igual a ¿cuánto? 42 entre 2 es igual a 20, 21, ¿verdad? Y ese es el número de vasos que se va a utilizar en total para realizar una pirámide con una base de 6 vasos. Muy bien, entendido este problema, nos vamos al siguiente problema. Muy bien, continuamos con el ejemplo número 2. ¿Qué nos dice el ejemplo número 2? Jaimito quiere calcular la suma de los 20 primeros números impares. 20 primeros números impares. Muy bien. Entonces, vamos al caso en sí, al caso general, por así decirlo. ¿Qué nos dice? Jaimito quiere calcular la suma, que es una suma, dice, de los 20 primeros números impares. ¿Cuáles son los números impares? 1, 3, 5, 7, 9, 11, etcétera, ¿verdad? Pero de los 20 primeros números impares, dice, ya, entonces tengo que sumar 1 más 3, 4 más 5, 9 más 7, 16 más... Y así sucesivamente, ¿no? Como verán, es una carga demasiado operativa, ¿verdad? Porque vas a tener que sumar y seguir sumando hasta llegar al número n20 impar, ¿verdad? Al número n20 impar. Que no sabemos ni siquiera cuál es, ¿verdad? Ya, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos? Muy bien, vamos a utilizar para resolver este problema lo que es el razonamiento inductivo. ¿Qué nos decía el razonamiento inductivo? Que para llegar al caso general, para resolver el caso general, el caso grande, primero tenemos que empezar por casos pequeños, ¿verdad? Pequeñísimos, casos particulares, ¿ya? Una vez resueltos los casos pequeños, los casos particulares, vamos a poder resolver el caso general. ¿Por qué? Porque se va a formar una ley general, la cual nos va a ayudar a resolver este problema. Muy bien, ya. Entonces, profe, tengo que empezar por el número impar más pequeño. El número impar más pequeño, claro, por la suma de los números impares más pequeños. ¿Y cuál es el número impar más pequeño? El número 1, ¿verdad? Ya el número 1. Entonces, ya el número 1. ¿Con quién va a sumar? Con nadie, porque es el número más pequeño. Entonces, 1 más nada es igual a 1, ¿verdad? Ahí está ya. Ahí está mi primer caso particular, mi primer caso más pequeño. Ahora, ¿qué sigue? El segundo caso al sucesivo del caso más pequeño, ¿no? Entonces,
¿Qué número sigue? El número 3. ¿Y solo voy a poner el número 3? No. ¿Qué voy a hacer? Ah, ya, es la suma, te pide la suma de los primeros números. Ah, ya, entonces, 1 más 3, ¿verdad? 1 más 3, allá. El caso más pequeño más el que le sigue. 1 más 3. ¿Cuánto es 1 más 3? Es 4, ¿verdad? 4, muy bien. Sigo, continúo. ¿Qué número le sigue al 3? Impar. 5, número impar 5. Entonces, 1, 3 y 5. La suma de esos tres números primeros impares, ¿cuánto nos va a dar? 1 más 3, 4 más 5, 9. Muy bien, nos va a dar 9. Continuemos. ¿Qué nos toca ahora? Allá, el siguiente número. Así podemos ir sumando todos los primeros números impares hasta llegar al número n20. ¿Ves? Que es un poco fácil, claro, cuando son poquitos números, pero imagínate 20 números acá. Súmalos todos de manera sencilla. Eso queremos hacer con el razonamiento inductivo. Continuemos por acá. 1 más 3, 4 más 5, 9. Muy bien. Siguiente número, caso particular. Por este lado están los casos particulares. Siguiente caso particular. 1 más 3 más 5. Ya sabemos que es 9. Más 7, ¿cuánto es? 9 más 7, 16. Ahí tenemos entonces el número 16. Muy bien. Profesor, pero yo no veo nada acá. Yo veo solo números. No veo algún caso particular o algo que los relacione. Tienes que ser muy observador, ¿ya? Tienes que observar. Mira, si te das cuenta, este 1 lo pones tal y como está acá. Ya. Muy bien, ya. 1 igual a 1 igual a 1. Muy bien. Igual a 4. ¿Cómo podrías tú escribir el 4? A ver, ¿qué números multiplicados te pueden dar 4? O sumados te pueden dar 4. 1 más 3 da 4, 2 más 2 da 4, 2 por 2, 2 por 2, ¿cuánto da? 4, ¿verdad? O 4 por 1 da 4, 1 por 1 da 1. Pero mira, si te das cuenta, ya ves, ya vas viendo, ¿no? 1 por 1 da 1. Y si te das cuenta, ese 1 que yo le estoy multiplicando son números iguales. Ya, sí, profesor, ¿verdad? ¿Y qué dos números iguales que multiplicados me den 4? El 2, ¿verdad? ¿Por qué? 2 por 2 es 4. Muy bien. 2 por 2 es 4. Entonces yo puedo escribir 2 por 2. O también puedo escribir 2 al cuadrado, ¿verdad? Porque 2 al cuadrado, ¿cuánto es? 2 por 2. Y eso es igual a 4. Muy bien. El siguiente número. Dos números iguales que me den 9. Ya, profe. El 3, pues. Claro, ¿por qué? Porque 3 por 3, ¿cuánto te da? 9, ¿verdad? Ya, entonces, ¿tú cómo también lo puedes escribir? 3 al cuadrado. Muy bien. Siguiente número, 16. 16. Dos números multiplicados que te den iguales que te den 16. Profe, el 4. Sí conoces esos números, ¿verdad? El 4, 4 al cuadrado. Y el 1, profe, claro, yo también le puedo poner al cuadrado. ¿Por qué? Porque 1 por 1, 1. 2 por 2, 4. ¿Verdad? 3 por 3, 9. 4 por 4, 16. ¿Te has dado cuenta de algo ahora? Sí, profe, miren. Entonces, ¿de qué me he dado cuenta? De esta parte de acá. En el primer caso particular, cuando es 1, un solo número, también entonces es 1 al cuadrado. ¿Verdad, profe? ¿No? Sí. Y cuando es 2, en el segundo caso, cuando hay dos números, yo le pongo 2 al cuadrado y me sale la suma 4. Y cuando son 3 números, profe, también le pongo 3. Cuando son 3 números, si te das cuenta. ¿Cuánto? 3. Y si son 4 números, le pongo 4. Ya, profe, sí, le pongo 4. Pero todos están elevados al cuadrado. Y si es, a ver, si fueran 5 números impares consecutivos, ¿cuánto le pondrías ahí? 5. 5, solito el 5. No, 5 al cuadrado, ¿verdad? Entonces, si son 20 números, impares consecutivos y los quiero sumar a todos, ¿qué número le pondría ahí? Ya, profe, ya entendí. Entonces, si son 20 números, yo le pondría así, profe. Yo le pondría así, mire. Le pondría el número 20. ¿Pero 20 solito? No. ¿20 qué? Elevado al cuadrado. ¿Por qué? Por la ley que hemos formado. 20 al cuadrado. ¿Y eso a cuánto va a ser igual? Ya, 20 al cuadrado. Fácil, profe. 20 al cuadrado es igual a... ¿cuánto? 400. Y esa es la suma. De los 20 números impares. ¿Ya? Esa es la suma de los 20 primeros números impares. 400. Pues sí, profe. Esa es la suma de los 20 primeros números impares. ¿Y cómo lo hemos hallado?
por el razonamiento inductivo. Hemos analizado primero los casos particulares, ya los casos más pequeñitos, los hemos analizado, los hemos observado, hemos buscado una particularidad, algo en lo que sean común, ya, y eso lo hemos aplicado al caso general, al caso grande, y vemos que de esa manera hemos podido calcular la suma de esos 20 primeros números impares de una manera muy fácil, ya. Muy bien, esa es la respuesta. Entonces ya vemos que podemos utilizar el razonamiento inductivo gracias a que podemos utilizar el razonamiento inductivo en estos problemas. Tanto así pueden haber problemas de vasos, como ya hemos visto, problemas numéricos, problemas con cuadrados, figuras, y siempre vamos a tener que utilizar el razonamiento inductivo y analizar los casos particulares. Primero es analizar los casos particulares y ellos nos van a inducir al caso grande, al caso mayor. Ya, muy bien, te voy a dejar, ahí vemos que en tu libro tienes en la página número 22 problemas. Resuelve esos problemas, tienen que ver con el razonamiento inductivo y están muy sencillos. Ya, cualquier duda, ya sabes, escríbeme en el grupo de WhatsApp o déjame tus dudas en los comentarios. Yo te voy a atender con gusto. Y también te voy a dejar un link de un video que es acerca de Gauss, ya, en la infancia de Gauss, donde él logra desarrollar una ley así inductiva, una ley general a su corta edad, donde él puede resolver la suma de números naturales como del 1 al 100 en poco tiempo, por así decirlo, ¿ya? Y utilizando el razonamiento inductivo. Revisa en la descripción del video, ahí te voy a dejar el link para que tú lo puedas ver y puedas ver, ¿no?, cómo él desarrolla ese problema. Y justo ese problema está en tus ejercicios. La suma de todos los números del 1 hasta el 100. ¿Ya? Muy bien, recuerda quedarte en casa, recuerda apoyar en casa y recuerda no descuidar tus estudios y ya nos vemos pronto. Hasta luego y que tengas una bonita cuarentena.